Ahora le voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo 1, versículo 1 al 3. Vamos a leer 2 y 3, perdón. Salmo 1, verso 2 y 3. Ya entraremos a ver el verso 1, pero ahorita 2 y 3. Voy a leerlo en una traducción que es la traducción del lenguaje actual. Usted léalo ahí en la versión Reina Valera, si es la que trae. Y dice: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos, llegando el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Yo voy a compartirles esta tarde un mensaje que Dios puso en mi corazón, que es el camino de la bendición. ¿Cuántos quieren bendición en su vida? El camino de la bendición. Fíjese bien, mis hermanos, vivimos un tiempo donde el mundo está muy agitado, afanado, preocupado. Muchas personas han perdido sus trabajos, otros han perdido familias, otros han perdido casas, y las personas se encuentran desesperadas por las consecuencias de todo esto. Y lo que te estoy hablando es a nivel mundial, no solamente aquí en México. Nosotros vemos todo lo que ha estado aconteciendo precisamente en el mundo, que es parte de todo esto que está habiendo. Por ejemplo, primero nosotros vimos lo de Rusia contra Ucrania. Miles de personas han muerto, otras han abandonado sus hogares por los acontecimientos. Pero ahora podemos ver otro problema, ¿verdad? Un problema, el problema de Israel y el grupo terrorista palestino Hamas, que sorprendió a Israel y muchas personas civiles murieron, otros los tomaron de rehenes. Después Israel respondió y de igual manera han muerto muchas personas palestinas. Ante todo esto, hay un clamor mundial por una solución. Hay un clamor mundial por una solución, por la bendición de Dios. Ciertamente, mis hermanos, usted y yo lo sabemos, Dios protege nuestra vida, ¿sí o no? Dios protege nuestra economía, Dios protege nuestros empleos, Dios guarda nuestras libertades, nuestras naciones. Lo sabemos muy bien. Pero escuchamos a muchos, sin embargo hay muchos que realmente claman a Dios, fíjense bien, y no le piden a Dios que les muestre el camino para realmente ser dignos de su bendición. Pudiéramos hacer esta pregunta: ¿qué debemos hacer para que Él nos bendiga? Si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar que la bendición de Dios tiene condiciones. Quiero que se grabe esto: la bendición de Dios tiene condiciones. Esta no viene por sí sola, pero realmente fíjense bien cómo está el mundo. El mundo no quiere saber de estas condiciones. El clamor de muchos en el mundo dicen: bendícenos, Señor, pero no nos preguntes. Bendícenos, Señor, pero no voy a dejar nada. No voy a dejar mi pecado, no quiero dejar mi forma de vivir. Quiero vivir mi libertad a mi manera. Danos prosperidad, danos salud, pero no te metas en nuestra vida moral. No queremos arrepentirnos y queremos que nuestra vida siga exactamente igual. Pero bendícenos. ¿Cómo ven, Fíjense que yo vi un video, quiero usarlo como ilustración, donde un pastor comentaba que una de las grandes fiestas sagradas de Israel que celebraban, el famoso Yom Kippur, donde ayunaban, oraban, leían la Torá,
todo el país estaba de fiesta, se paraban toda actividad, pero un grupo de religiosos judíos se fueron a montar una sinagoga pública en Tel Aviv. ¿Cuál era el fin de esto? Invitar a las personas a orar y a leer las escrituras. Y se comenta que cuando ellos estaban ya establecida la sinagoga, estaban ahí, llegó un gran grupo de personas, muchos de ellos con banderitas de colores. ¿Sí los conoce, verdad? Bueno, de ahí de Israel, sacando a todos de la sinagoga y diciendo que ellos ahí no querían nada de orar. Ellos no querían nada de pedir perdón ni de reconocer la Torá. Y lo sacaron con violencia de la sinagoga. Este grupo rebelde después se fue a Jerusalén en el gran día de la fiesta final de Israel, llamado el Sukkot. Esta fiesta dura toda una semana. El día último del Sukkot tienen un día de fiesta que es la Simchat Torah, que significa la celebración de la palabra de Dios. Ese día todos van a sus hogares, están en recogimiento familiar. Ahí cenan, ahí se lee la Torá a la familia, todo esto, y afuera pues todo está tranquilo, ¿no? Entonces este grupo que fue a Jerusalén porque querían fiesta, al ver que esto estaba así, se fueron al desierto. Y ahí en el desierto hicieron una gran fiesta de orgullo, el orgullo de ellos, ¿verdad? No de oración, no de leer la Torá, no de buscar a Dios, pues no les interesaba. Era una fiesta, mis hermanos, tan pervertida que se parecía a aquella fiesta que hizo Israel en el desierto ahí en Éxodo 33, cuando hicieron su becerro de oro, ¿verdad? Y lo adoraron. Fue en ese día, fíjense bien, en ese día precisamente de su fiesta de orgullo de este grupo, que el grupo terrorista Hamas precisamente les sorprendió y muchos de ellos murieron y muchos de ellos fueron llevados de rehenes, secuestrados. Qué cosa más terrible, ¿no creen? ¿Cuál camino estás siguiendo tú? Ellos no quisieron el camino de Dios. Ellos no quisieron el camino de la bendición. Ellos prefirieron seguir su camino, y el camino del hombre, mis hermanos, tiene un fin: la muerte, la perdición. En la posición y el camino en que se encuentran todos los hombres, aun quienes dicen ser cristianos, no están para ser bendecidos, pues son amadores de sí mismos, son egoístas, son orgullosos, han aprendido o han perdido más bien el verdadero amor, el afecto natural, son altivos, se han burlado de Dios, son perversos, han llevado la sexualidad a extremos cada vez más altos y perversos. Como sociedad se justifican diciendo estas afirmaciones: mientras no se metan conmigo, todo está bien. Le han dado la espalda a Dios. Y como dice Romanos 1:28, Dios los ha entregado a mentes reprobadas. Y a nosotros, diga, a mí, a nosotros nos debe quedar bien claro todo esto. La bendición tiene condiciones. La bendición tiene condiciones. La obediencia nos lleva a la bendición, pero la desobediencia nos lleva a la maldición. Mire, vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, Proverbios 16:25. Proverbios 16:25. Dice ahí: hay camino que parece derecho al hombre, le parece, pero su fin es camino de muerte. Ahora Proverbios 16, verso 2 y 3. Se lo voy a leer en palabra de Dios para todo y luego le leo el verso 2 en Reina Valera.
Dice ahí, Proverbios 16:2, cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. Pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. En Reina Valera el verso 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. El hombre cree estar bien, mis hermanos. Debemos de saber, usted y yo, tenerlo bien claro, solo hay dos caminos. El camino de la bendición y el camino de la maldición. ¿Por cuál camino nos vamos a decidir? Solo hay dos. Deuteronomio 30, verso 19. Ahí no lo dice el Señor. Deuteronomio 30, 19, lo leo también en palabra de Dios para todos. Y dice el Señor así, llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige la vida. Mire, ahí está el consejo de Dios. Dios no nos obliga, Dios no nos forza, pero Dios nos invita. Elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. ¿En cuál camino andas? ¿En cuál camino quieres estar? Tú decides. Moisés aquí, mis hermanos, en Deuteronomio, desafió a los israelitas a escoger la vida, a obedecer a Dios y por lo tanto a continuar experimentando en sus vidas, sus familias, las bendiciones de Dios. Dios no fuerza su voluntad a nadie. Él nos deja decidir por nosotros mismos si lo seguimos o lo rechazamos. Sin embargo, nos debe de quedar claro que la decisión que tomemos es cuestión de vida y de muerte, es cuestión de bendición o maldición. Dios quiere que nos demos cuenta de esto, ya que Él quiere que todos nosotros escojamos la vida, la bendición, día a día, en cada nueva circunstancia. Debemos afirmarnos, reforzar ese compromiso con el Señor. Amén. El pueblo de Israel, mis hermanos, el pueblo de Dios, muchísimas veces decidió mal, se equivocó y hacía lo malo a los ojos de Dios. En el libro de Jueces, tú lo puedes leer, los primeros capítulos, ¿verdad? Hasta del 1 hasta el 16, tú puedes encontrar, se le conoce a este libro como la apostasía de Israel. Y tú puedes encontrar ahí una y otra vez cómo el pueblo de Israel escogía el camino de la muerte, el camino de la maldición, lo escogía mal. Dios los tenía que castigar, les enviaba enemigos para que los pusieran en cautiverio. Y este es el mismo resultado de siempre. Es el mismo que muchos, aun que son pueblo de Dios, el día de hoy, que son cristianos, toman el camino de la maldición en lugar del camino de la bendición. Y las consecuencias que están viviendo es una esclavitud que no pueden salir de ahí. Por eso, por ejemplo, miren, pensemos en un joven que ha conocido la verdad de Cristo. Ha saboreado la paz de Dios, se ha deleitado en la presencia del Señor, pero sus malas decisiones de seguir el camino fácil, el de la droga, el del alcohol, lo tienen en cautiverio. Ahí está, no puede salir, por más que hace el esfuerzo, pero lo quiere hacer en sus fuerzas. ¿O qué decir de aquel varón que conoce a Dios, que incluso viene a la iglesia, recibe la palabra, pero con el tiempo y con sus problemas matrimoniales decide mal? Toma el camino de la maldición, adultera
y ahora vive las consecuencias de ese cautiverio en el que se encuentra. El camino de la bendición, mis hermanos, es el camino que tú y yo debemos de seguir. Pero ese camino tiene condiciones. No debemos seguir otro camino, el camino de la bendición. Ahora sí, regresa conmigo al Salmo 1, verso 1. Salmo 1, versículo 1, por favor. Dice la primera parte de este Salmo, capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado? El varón que no anduvo en consejo de malos. Quiero que ustedes observen muy bien. La primera palabra con la que comienza este salmo es la palabra bienaventurado. Esta palabra es la esencia de la promesa de este salmo en sus primeros versículos. El término bienaventurado en hebreo significa aquel que recibe las bendiciones de Dios, aquel que es favorecido, dichoso, feliz, bendecido por Dios. Eso significa bienaventurado. Así que, ¿cuántos de ustedes quieren recibir las bendiciones de Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren el favor de Dios, la dicha de Dios, la felicidad que Dios imparte? ¿Cuántos quieren eso? En algunas ocasiones hemos escuchado a hermanos hablar, les oímos hablar de las cosas buenas que les han sucedido en sus vidas, las cosas buenas que les han acontecido. Por ahí un hermano te dice: híjole, acabo de conseguir un trabajo y este trabajo, el sueldo me lo subieron 5 veces más, ¿verdad? Alguien por ahí dice: y hermano, Dios nos acaba de bendecir con una casa mucho más grande que la otra chiquita que teníamos. Algún otro por ahí lo oímos decir: Dios me bendijo con un auto, ¿verdad? Y todos estos hermanos, por lo que les ha sucedido bueno en sus vidas, ellos consideran que por eso son bendecidos y bienaventurados. Pero realmente, preguntémonos, ¿realmente comprendemos lo que significa ser bienaventurado? Ahora bien, este término está relacionado con todo aquello que tiene que ver con ciertamente ser bendecido. Y ser bendecido no solo tiene que ser en recibir cosas buenas en nuestra vida. Ser bendecido también lo es cuando enfrentamos momentos difíciles y de sufrimiento. Eso es ser bendecido también. Ahí está la bendición de Dios. El que te fortalece, el que te da gracia, el que te guarda, el que te saca adelante en medio de aquella situación. También eso es ser bendecido. Es importante entonces no olvidarnos este principio, mis hermanos, que ser bendecido tiene condiciones. Ya vimos bienaventurado, de ahí sale esta palabra. De ahí sale este camino de la bendición. Y la primera condición que nos dice el Salmo 1 es no andar en consejo de malos. Ahí está la condición, ahí está el camino de la maldición, ahí está el camino de la muerte. Bienaventurado el que no anda en consejo de malos. Es decir, nos está diciendo la Escritura que seleccionemos bien la clase de amistades que nos hacemos, la clase de amigos y de compañeros con los que convivimos y nos juntamos, y más cuando pasamos momentos difíciles. ¿A quién recurrimos para el consejo? Muchos, mis hermanos que han conocido al Señor, buscan el consejo en el mundo, el consejo de la sabiduría humana, y ese no es el camino de la bendición. Ese no es el medio que nos va a llevar a ser bendecidos por Dios. Ir tras el consejo de los malos
es conformarnos a este mundo, es hacer lo que todos hacen sin conocer a Dios, es seguir la corriente del sistema, es seguir el ejemplo de aquellos que no quieren saber nada de Dios ni lo reconocen. Y el libro de Proverbios encontramos mucha enseñanza acerca de esto. Por ejemplo, Proverbios 13:20. ¿Qué dice Proverbios 13:20? Se los voy a leer. Dios habla hoy en esta versión. Dice ahí: júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. ¿Está claro, no, hermanos? ¿Cuántos de ustedes han oído ese dicho muy famoso mexicano que hemos oído que dice: dime con quién andas y te diré quién eres? Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Déjenme contarles una fábula que ilustra muy bien esto, ¿verdad? En esta fábula se trata de una paloma que se junta con unos cuervos. ¿Hay una diferencia entre la paloma y los cuervos, sí o no? Mucha. Pero bueno, la paloma se junta con los cuervos, ¿verdad? Unos cuervos que la enseñan a la paloma a robarse el maíz de una parcela. Ellos ya conocían las trampas que el campesino había puesto y las evitaban los cuervos, pero la paloma no. Y un día la paloma cayó en la trampa inocentemente, en una de estas trampas que puso el campesino. Entonces, cuando el campesino la ve, la agarra, la lleva a su casa y dice: ay, me voy a echar un rico platillo de paloma. La va a cocinar. Y cuando la paloma ve que la van a cocinar, grita la paloma: soy paloma, soy paloma. Y el campesino le dice: sí, eres paloma, pero vives como cuervo. Y la cocinó y se la comió. ¿Qué tenía que hacer la paloma con los cuervos? Dígame, ¿qué tenía que hacer la paloma con los cuervos? Dígalo fuerte. Nada. Júntate con necios y te echarás a perder. El camino de los hombres que les parece derecho, su fin es muerte. Así hay muchos cristianos. ¿Qué tienen que hacer en el consejo de los malos? ¿Qué tienen que estar buscando la bendición ahí? Ahí no se encuentra la bendición. Ese no es el camino de la bendición. Una de las cosas que hace que las personas pierdan el plan de Dios, mis hermanos, es precisamente la presión de los compañeros y de los amigos. Es ahí donde muchas veces el cristiano cede, el cristiano cae. Un día un hombre dedicado a Dios tenía muchos problemas con su esposa. Dedicado, eso es lo que se creía. Y los compañeros del trabajo, que eran varios, muchos de ellos, fíjense cómo eran los compañeros del trabajo de este, si se pudiera decir, hermano, ¿no? Pero sus compañeros del trabajo eran divorciados, fracasados en cuanto al matrimonio, y otros que despreciaban el matrimonio, ¿verdad? No, yo nunca me voy a casar. Lo peor que haría. Vivían juntos todos estos compañeros del trabajo. Habían rentado una casa grande y presionaban a este hombre supuestamente dedicado a Dios. Lo presionaban y le decían: vente a vivir con nosotros y te la vas a pasar bien padre y vas a vivir mejor, vas a estar mejor. Claro, ¿por qué le decían eso? Porque él les había contado seguramente de sus problemas que tenía con su esposa. ¿A dónde buscó el consejo? Con los malos. Así que
¿Qué cree que hizo? Se fue de su casa, dejó a su esposa, dejó a sus hijos y se fue con esa bola de malos. No tienen otro nombre. Se fue ahí por la presión, se dejó convencer y se fue pensando que él en su corazón estaba buscando bendición. Mis hermanos, ese no es el camino de la bendición. No nos engañemos. Bienaventurado es el que no anda en consejo de malos. Ese es el que es bienaventurado, ese es el que es bendecido, ese es el que anda en el camino correcto. La Biblia nos habla claramente que hay un camino que es de bendición, un camino que es de paz, un camino que nos lleva a disfrutar la verdadera felicidad. Y lo encontramos ¿dónde? En la sabiduría de la palabra de Dios. Jesús nos llegó a decir en Juan 14:6, todos conocemos ese versículo famoso: y yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está, Jesús es nuestro camino a la bendición. Jesús es nuestro camino a ser dichosos, favorecidos, bendecidos, felices. Él es nuestro camino. Y aún eso, fíjense bien, el camino de Jesús nos ayuda. ¿A qué nos ayuda? Proverbios capítulo 2, versículo 12. ¿A qué nos ayuda? ¿A qué nos ayuda? Que Cristo sea nuestro camino, el camino de la bendición, el camino de la dicha. Dice aquí en Proverbios, nos ayuda, dice Proverbios 2:12, para librarte del mal camino. ¿Para librarnos de qué? Quiere decir que estamos expuestos a tomar una mala decisión y tomar un mal camino. El mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, vea, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Y no solo eso, verso 26, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Ahí está, ¿verdad? Aquel hermanito viene a la iglesia y no sabe qué hacer en problemas con su esposa, va a su trabajo y luego ahí la mujer extraña, ¿verdad? La compañera del trabajo, la secretaria o quien sea, se acerca y luego le dice con palabras, como dice aquí, que halaga, ¿verdad? Pobrecito, no lo entienden, no lo comprenden. Mira nada más cómo me lo tratan y ya tú te sientes que wow, chiquitiguau. Ahí está el consejo y el camino de los malos. Ahí está, mis hermanos, a la puerta. Por eso no debemos andar en este camino, por eso debemos apartarnos de él, por eso debemos tener bien claro cuál es el camino de la bendición. Si quiero la bendición, hay condición. Y la primer condición, no andes en el consejo de los malos. El camino de la bendición es el camino que debemos seguir. Número 2, Salmo 1, verso 1, la otra parte. Primero nos dijo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero luego le vamos a agregar nosotros, bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores. No solamente en consejo de malos, camino de pecadores. Este salmo nos está diciendo la segunda condición para recibir la bendición de Dios: no andar en camino de pecadores. Andar en camino de pecadores, mis hermanos, es conformarnos a vivir una vida de doble moral, de doble personalidad.
Cuando pecamos y asistimos a la iglesia, ¿verdad? Pensamos que estamos haciendo lo correcto y que Dios se va a agradar de nosotros y que Dios supuestamente está viendo nuestro esfuerzo, que estamos tratando según eso de dejar el pecado, pero realmente no lo queremos dejar. Dios nos dice que no debemos escoger y andar en este camino de pecadores, sino que debemos ubicarnos en el camino correcto, el camino de Dios, el camino de la bendición. Este camino no te lleva a pecar. El pecador tiene claro, mis hermanos, tiene muy marcado su camino, su área particular, donde él incide cada día más y más en su pecado. Lo podemos observar en él, que hay más incidencia en su práctica continua en su vida para pecar. Y eso no quiere Dios de nosotros, de su pueblo. Dios no quiere que seamos como ese grupo que hablamos hace un momento, ¿verdad? Queremos fiesta de orgullo. Y miren lo que recibieron. Ahora bien, nosotros como cristianos estamos hablando de la posición en la que nos debemos encontrar. Un cristiano fiel determina en su vida que no andará en ese camino de pecadores, que no practicará las obras de las tinieblas como le es enseñado en la Escritura. Por ejemplo, en Efesios 5:11 se nos da este mandamiento a nosotros los cristianos. Efesios 5:11. Dice: no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Ahora, hay que entender repréndelas, ¿no? Porque si no, ahí van a estar los cristianos: te reprendo, ¿verdad? No está hablando de esa reprensión. Reprenderlas en este sentido se está significando que no participes, que no las hagas, que tú ya no eres de las tinieblas, tú eres de la luz. Has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, el reino de Cristo, y por lo tanto no tienes por qué seguir participando. Como cristianos debemos buscar resplandecer a través de las obras que Dios nos da por medio de su palabra, para que no andemos en obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué significa estar compartiendo el entenebrecido estilo de vida de los pecadores? ¿Qué significa? Participar de inmoralidad. ¿Eres pueblo de Dios? ¿Eres un hijo de Dios? Entonces no puedes seguir participando de las obras de inmoralidad como lo hacen los que andan en ese camino como pecadores. La deshonestidad, la infidelidad, la rebeldía, la avaricia, las palabras ofensivas, la desobediencia, el amor propio. Esto es lo que caracteriza este camino de los pecadores. Como veíamos al principio, ¿verdad? Ese grupo de personas del pueblo de Israel que no querían oración, no querían lectura de las Escrituras, no reconocían la Torá, no querían nada con Dios. ¿Y cuál fue su fin? ¿Bendición o muerte? Muerte. Eso fue lo que vimos, muerte. Querido hermano, escoge el camino de la bendición, que es no andar en el camino de pecadores, que es brillar como la luz de Jesús brilló en tu vida. Te cambió todo, tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de hablar. Te cambió todo cuando llegó la luz de Jesús a tu vida, ¿sí o no? Pero hay muchos cristianos que se la quieren pasar de disfrazados. Un día se ponen la máscara del santo y otro día la de Blue Demon. ¿Sí sabe lo que es Blue Demon, verdad? El demonio azul. Déjenme hablar, ¿me dejan contarles otra fábula? Ahora me traje todas las fábulas. Déjenme contarles una fábula, la fábula del burro y la zorra. Cuentan que un día el burro estaba bien aburrido. Quería que todos los animales del campo le tuvieran temor.
y no se burlaran más de él. Entonces, un día, yo no sé cómo le hizo el burro, pero consiguió un disfraz de león. Y se vistió de león, ¿verdad? Ahí va él caminando por el campo, por el bosque, ¿verdad? Y todo mundo cuando le veía, pues león, a correr, le tenían temor, ¿verdad? Miedo. Hasta que un día se encontró con una zorra. La zorra estaba enfrente de él, ¿verdad? Se quedó quieta, observándolo, esperando a ver qué hacía el león. Y el burro disfrazado igualmente se le quedó viendo a la zorra, y entonces, como veía que la zorra no se asustaba, ¿qué cree que hizo el disfrazado? Rugió, pero no como león. Así que cuando la zorra lo escuchó, la zorra dijo: este no es león, este es un burro. ¿Cuál es la moraleja de esto, mis hermanos? ¿Podría alguien disfrazarse y decirnos que es un cristiano y aparentar serlo? Pero el camino donde anda nos va a mostrar su verdadera identidad. Si anda en el camino de los pecadores, vamos a conocer su verdadera identidad. Porque si anda en el camino de la bendición, podrá mostrar claramente que es un hijo de Dios. Amén. Y apréndete este principio: nunca podrás volar como las águilas si vives como pavo. De verdad. Nunca vas a poder volar como las águilas si estás viviendo como un pavo. Si vives en el camino de los pecadores, nunca podrás volar como un verdadero hijo de Dios bendecido. Amén. El camino de la bendición es el camino que debemos seguir. Salmo 1, verso 1. Seguimos en el verso 1, la tercera parte del verso 1, por favor. Dice, otra vez vamos a ponerle la misma frase del principio: bienaventurado el varón que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí el Salmo nos está poniendo la tercera condición para poder recibir la bendición de Dios. ¿Quieres la bendición de Dios? No debes andar en consejo de malos. ¿Quieres la bendición de Dios? No debes andar en el camino de pecadores. ¿Quieres la bendición de Dios? No debes sentarte en silla de escarnecedores. Este no es el camino correcto para ser bendecido por Dios. ¿Y qué significa esto, silla de escarnecedores? Yo creo que una ayuda muy grande para entender mejor este verso es mirar cómo aparece este texto en otras versiones. Por ejemplo, vamos a ver algunas versiones y vamos a ver cómo nos dice cada una de ellas. Vamos a ver 3 versiones. La primera, la Nueva Versión Internacional. Este verso, esta parte lo dice así. Voy a leerlo todo el versículo. Dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores. Escuche, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Eso es sentarte en silla de escarnecedores. Cultivar la amistad con los blasfemos, hacer armonía, hacer clic con ellos. Y claro, esto no es benéfico para nosotros los cristianos. Vamos a otra versión. Dios habla hoy. Vamos a ver cómo nos dice esta versión. Dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores. Y escuche la tercera parte: ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Aquí se nos está diciendo que sentarse en silla de escarnecedores es hacer causa común con los que se burlan primeramente de Dios
y también de las personas. Ya vimos dos cosas diferentes que nos dan un panorama más claro de lo que significa estar sentado en silla de escarnecedores. La tercera versión, que es la traducción viviente, la nueva traducción viviente, dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con los burladores. Aquí se nos está diciendo que sentarse en silla de escarnecedores es juntarte con los burladores, es aprender de ellos, es que lleguen a influenciar tu vida. Con estas tres versiones, mis hermanos, yo creo que podemos tener una idea más clara de lo que significa sentarse en silla de escarnecedores. La palabra que se ha traducido como escarnecedores proviene de una raíz hebrea que significa hacer gestos con la boca y muecas también, hacia algo, hacia alguien, y claro, en este caso, hacia el Señor nuestro Dios. Sentarse en la silla de escarnecedores es la traducción de una frase que en sentido figurado, fíjense bien lo que significa sentarse, es establecerse, quedarse, hacer morada con los que se burlan, con los blasfemos, como lo leíamos en las traducciones, ¿verdad? Es quedarte, es hacer morada. También es símbolo de pereza o de poner una emboscada. Con todo esto, podríamos definir entonces el versículo de esta manera. Esta parte del versículo, sentarse en silla de escarnecedores, significa alguien que no se ha asociado, más bien no sentarse, alguien que no se ha asociado, no se ha unido, no ha colaborado, no es parte de causa común, ni cultiva amistad con los que se mofan, se burlan, blasfeman de la persona de Dios, de su palabra y del pueblo de Dios. Esa es la tercera condición. El escarnecedor, mis hermanos, es un hombre que en lo referente a sí mismo ha roto de manera absoluta y definitiva con el sentimiento espiritual y moral, se ha sentado en la maldad, es decir, se recrea en la impiedad, se mofa de todo concepto de pecado, su conciencia se ha cauterizado hasta tal punto que el único que lo cree, o lo único que él cree, es lo que no cree. Hay muchos ejemplos, mis hermanos, en la Biblia que nos hablan de personas, lo que significa, y nos da un panorama todavía más claro de lo que es sentarte en silla de escarnecedores. Por ejemplo, la historia del rey Sennacherib, cuando iba a atacar al rey Ezequías de Judá, estaba por conquistar Jerusalén. Sennacherib era el rey de Siria, tenía un gran ejército en su tiempo, ¿verdad? Y mandó mensajeros haciendo escarnio de Dios y del rey Ezequías, diciendo, escuchen lo que dijo, hasta dónde fue su escarnio, sentado en esa silla de escarnecedores. ¿En quién están confiando para resistir mi ataque? ¿Quién ha librado de las manos de mi padre y de las mías a otros pueblos? Sus dioses no han podido. ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mis manos? Estos son los escarnecedores, mis hermanos, que están sentados en la silla, son soberbios, altivos, creyendo que sus caminos son de bendición, pero sus caminos son de perdición, sus caminos son de muerte. Y eso es lo que vivió este rey por ponerse y enfrentarse a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes oyeron en una ocasión al presidente fallido de Venezuela, ¿verdad? Hugo Chávez, que en una ocasión se levantó con su escarnio, hablando y maldiciendo al pueblo de Israel y al Dios de Israel.
A la semana, el señor comenzó con cáncer y murió de cáncer. Mis hermanos, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. ¿Queremos el camino de la bendición? Tenemos que andar en el verdadero camino de la bendición. No podemos andar en ningún otro camino. Todos estos caminos son caminos que llevan a la muerte. Son caminos de maldición. Tenemos el caso de Elí. Por ejemplo, voy a leer 1 Samuel 1, del verso 9 en adelante, ¿verdad? Dice que Ana, una mujer estéril, la mamá de Samuel, ¿verdad? Antes de que lo tuviera, ella se levantó después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí, mire cómo se encontraba, estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Elí, el sumo sacerdote, y va a ver cómo fue un escarnecedor en lo que dijo. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Imagínense, le pedía un hijo porque no podía tener hijos. ¿Y para qué lo quería? Para entregárselo a Dios. Y nunca se imaginó la clase de hijo que Dios le daría, el profeta Samuel. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, ahí está el Señor sentado en la silla, estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por silla de escarnecedores. Cuidado, mi hermano, cuando haces un juicio y un mal juicio. Cuidado cuando hablas de alguien y ni siquiera sabes realmente si eso es así. No te sientes en silla de escarnecedores. No lo hagas, no participes con el blasfemo, no participes, no te juntes con el que blasfema de Dios, se burla de Dios, se burla de la palabra, no lo hagas. El camino de la bendición es el camino que debemos seguir. ¿Están de acuerdo? No el consejo de malos, no el camino de pecadores, no sentarnos en la silla de escarnecedores. ¿Cuál es el camino de la bendición que debemos de seguir? Salmo 1, verso 2 y 3. Salmo 1, verso 2 y 3. Este es el camino de la bendición. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En ella, en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Este es el camino de la bendición. Este es el camino que debemos andar tú y yo, todo cristiano, todo hijo de Dios. El camino de la palabra de Dios, el camino de hacer fiesta a la palabra de Dios, como decíamos que significa para el pueblo judío la Simchat Torah, ¿verdad? Celebración a la palabra. En el Salmo 1, verso 2 y 3, en la traducción del lenguaje actual dice: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Este es el camino de la bendición de Dios: amar su palabra, deleitarte en su palabra, estudiar su palabra, escudriñar su palabra, pero sobre todo obedecer su palabra. La palabra tiene poder para salvación.
La palabra tiene poder para traer fe. La palabra tiene poder para hacernos nacer de nuevo. La palabra tiene poder para sanarnos. La palabra tiene poder para que podamos llegar a conocer a Dios. La palabra tiene poder para darnos un nuevo sentido a la vida. La palabra tiene poder para transformarnos. ¿Cuánto amas la palabra de Dios? ¿Cuánto estudias la palabra de Dios? Es la palabra de Dios como el aire que respiras, que sabes que sin ella no puedes vivir. Es la palabra de Dios tu alimento diario en el que nutres tu vida espiritual. Hermanos, la bendición está ahí. Si no la tienes, es porque no la buscas. Si no la tienes, es porque no te alimentas de ella. Si careces de la bendición de Dios, es porque estás pisando otro camino, no el camino de la palabra de Dios. Ahí está la bendición. Ha habido, mis hermanos, fíjense, ha habido algún estudiante en el instituto bíblico. Alguien me dijo, un joven un día: pastor, quiero estudiar una maestría y un doctorado que me ofrecen en tal instituto. Y yo le dije: escúchame, si lo sencillo y lo práctico no has sabido obedecer, de nada te servirá tanto conocimiento. Y le puse un ejemplo. Hace años atrás, antes de la pandemia, un joven vino igual así a decirme que quería estudiar en un disque super instituto bíblico según él, y se inscribió. ¿Y saben qué pasó? Terminó divorciado y lejos de los caminos de Dios. Quiero decirles algo, mis hermanos, y espero se lo graben en su corazón. La palabra de Dios no es para tenerla en la cabeza. La palabra de Dios es para que viva en nuestro corazón, haga frutos en nuestro corazón. La palabra de Dios no es para contender o presumir, sino para mostrar lo que puede hacer en la vida de quienes la aman y la obedecen. La palabra de Dios no es acumulación de conocimiento, sino es abundancia de vida dada a conocer por nuestras conductas a los demás. Ese es el camino de la bendición. Y termina el Salmo diciéndonos, Salmo 1:3 termina diciendo: seremos. Si ese es nuestro camino, la palabra de Dios, si la amamos la palabra de Dios, si la estudiamos alegremente la palabra de Dios, si la escudriñamos, si la obedecemos, somos obedientes a ella, seremos como árboles plantados, sembrados junto a arroyos, junto al agua, ¿verdad? Va a llegar el momento en que vamos a dar mucho fruto. ¿Cuánto? Algunos por allá se le alcanza a ver el jitomatito, pero están retirados del agua. Nada más una raíz así tocando el agua. No, tienes que poner todas tus raíces en la palabra y obedecerla. Qué grande bendición, mis hermanos. Va a haber mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Y lo más tremendo que dice: todo lo que hacen le sale bien. ¿Cuánto? Todo. Qué grande bendición ser como esos árboles junto a las aguas, siempre verdes, siempre frescos, vigorosos, llenos de vida, dando mucho fruto. No hay lugar para marchitarse, no hay lugar para secarse. Y nos dice: y todo lo que hagamos nos va a salir bien. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy en luchas, que si estoy en pruebas, que si estoy en enfermedad, que si estoy próspero, si estoy bien, si tengo abundancia o tengo escasez, todo esto, si ando en el camino de la bendición, celebrando la palabra de Dios todos los días en mi vida, todo saldrá bien. Esa es su promesa. Esa es la promesa de Dios, mis hermanos. Solo hay dos caminos. ¿Cuál camino vas a escoger?
¿Cuál camino andas tú? ¿Quieres el camino de la bendición? Recuerda, hay condiciones. ¿Cuántos quieren el camino de la bendición? Póngase de pie. ¿Quieres ser una verdadera paloma o una paloma que vive como cuervo? ¿Quieres ser un conformado a quien eres, como el burrito, verdad? Que no se conformaba con ser burro, quería ser león. Un día, mis hermanos, si nosotros no caminamos como debemos caminar en el camino de la bendición, un día sale a la luz nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es tu identidad? Cierra tus ojos, por favor. La palabra es muy clara. La palabra nos confronta, nos desafía en esta noche, esta tarde. Y la palabra nos dice, el camino de la bendición tiene condiciones. Y una de ellas, no andar en consejo de malos. Si lo has hecho, hoy yo te animo, pídele perdón a Dios. Y dile, Señor, no más voy a buscar consejo en ese camino. Hoy he aprendido que el mejor consejo está en el camino de la bendición, la palabra de Dios. No voy a andar en camino de pecadores. No más, Señor, he hecho esto, he hecho aquello, he participado de esto, pero Señor, hoy quiero andar en este camino de la bendición. ¿Quieres el camino de la bendición? Tú lo vas a decidir. No te sientes en silla de escarnecedores. El camino de Dios es la palabra de Dios. Celebra la palabra de Dios. Levanta tus manos. Dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque lo que tengo en mis manos es eso que tú confiaste. Lo confiaste en mí, en cada uno de nosotros. Tu palabra, tu hermosa palabra, tu poderosa palabra, Señor. Esa palabra que muchas veces, Señor, no le damos la importancia que deberíamos de darle. Hoy, aquí estoy, Señor. Yo quiero andar en este camino, el camino de la palabra de Dios. El camino que no importa lo que esté viviendo, no importa lo que esté pasando. Ahí dice tu palabra, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, que la ama, que estudia alegremente la palabra, que medite en ella de día y de noche, y será como un árbol plantado. Eso es lo que queremos ser, árboles fructíferos, árboles frescos, verdes, Señor, que siempre tenemos el carácter y la actitud que debemos tener los unos para los otros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a celebrar tu palabra, ayúdanos a gozarnos de tu palabra. Qué privilegio nos has dado como tu pueblo, Señor, de oír tu palabra y ser transformados por tu palabra. Cámbianos, tócanos, Señor, que cuando regresemos a casa nuestros sueños sean tu palabra. Señor, que cuando nos levantemos todo el día, el gozo, la meditación, el vigor, la fuerza, sea tu palabra para nosotros. Oh Señor, te damos gracias, porque ese es el camino que escogemos y decidimos tomar, el camino de tu palabra. Dele gracias a Dios y gócese.